Quiero hablarte en Lucas 23, quiero que apuntes 3 escenas y 3 personas. 3 escenarios, ¿vale? 3 momentos y 3 personas, ¿vale? Te digo las 3 escenas. No vamos a cubrir todo lo que hay en el capítulo 23. Me voy a quedar en 3 y una cuarta escena, pero te doy 3 primero. La primera es un juicio. La segunda es una condena. Y la tercera es un destino. ¿Vale? 3 escenas que están en este capítulo 23 de Lucas, que tienen elementos similares, que pasan cosas similares y que me gustaría poder adentrarme en ellas. ¿Vale? Cada escena tiene la misma configuración, tienen los mismos elementos, incluso la cuarta que aún no menciono. Pero estas 3 tienen las mismas cosas. Tienen, lo primero de todo, una multitud que mira. Gente que mira de lejos. En segundo lugar, tiene un protagonista, alguien con nombre y apellido. Y en tercer lugar, hay un intercambio. En estas 3, en este capítulo de Lucas, vemos en varias ocasiones una multitud de personas que están contemplando una escena. Vemos a un protagonista que está sufriendo en algún área de su vida, está algo que está mal en esa persona, y luego vemos un intercambio que sucede con Jesús. ¿Quiénes son estos personajes? Te digo los nombres. El primero de ellos ya lo ha dicho Eliseo, que es Barrabás. Barrabás. ¿Quién es Barrabás? ¿Os suena Barrabás? ¿Quién es? Un criminal. Era un acusado. Era alguien que había sido culpado, era un acusado declarado culpable, que en la escena nunca llegó a sufrir la condena. Él era un acusado, estaba en un juicio y se sabía los delitos que había cometido. Sin embargo, en esa escena de Lucas 23, él nunca llega a sufrir la condena, nunca llega a ser acusado, es absuelto. Tenemos un acusado que nunca llega a sufrir la condena. El segundo personaje es Simón de Cirene. Es que no sabía si iba a quitar algo. Simón de Cirene. ¿Quién es Simón de Cirene? Simón que vive en Cirene, ¿no? Simón de Cirene es alguien que cargó la cruz, que cuando Jesús probablemente estaría tan débil, tan flojo, que él mismo no podía cargar con la cruz, y cogieron a este hombre, Simón de Cirene, le pusieron la cruz a la espalda y le obligaron a hacer todo el recorrido hasta el Gólgota llevando la cruz. Aunque Jesús murió por Simón. Jesús murió por Simón de Cirene también, ¿no? ¿Entendemos esto? Entonces era un hombre que estaba cargando la cruz, yendo al Gólgota, sin embargo, nunca fue clavado en ella. Estuvo cargando su propia cruz hasta el Gólgota, sin embargo, nunca fue clavado en ella. Hubo un intercambio. Y el tercer personaje es José de Arimatea, un hombre rico que había construido su propio sepulcro. Había construido el lugar donde iba a ser enterrado. Y cogió a Jesús, lo bajó de la cruz, lo llevó al sepulcro que él había construido para sí mismo. ¿Y quién quedó enterrado o sepultado en ese sepulcro? Jesús. Hubo un tercer intercambio. Por eso le había puesto el nombre de Me robaste la cruz, porque habla de la determinación de Jesús de ocupar tu lugar en un juicio, en la condena y en el destino eterno. La muerte, el lugar que José había preparado para sí mismo, él no acaba allí. Jesús acaba allí. Y ese día, ninguno de estos personajes, en estas escenas, en el juicio, en la condena ni en el destino, ninguno de estos personajes sufrió el destino que estaba preparado para ellos, porque Jesús apareció en sus vidas y ocupó su lugar. Y esto lo creemos y lo deseamos para nuestra vida, ¿vale? Eso es lo que Jesús hace con nosotros. En medio de la acusación, Él nos pone en la banqueta de público, de testigos o de lo que sea, y Él se pone como el acusado. En la cruz, Él toma nuestro lugar y abraza la condena que era para nosotros, y finalmente ocupa nuestro lugar en la tumba y nos deja en libertad. Pero te digo, aunque ninguno de ellos sufrió el destino que estaba preparado para ellos,
pese a eso, ninguno de ellos fue salvo ese día. Ninguno de ellos fue salvo ese día, excepto uno, del que hablaremos más adelante. Y algo cambió de sus circunstancias, pero no cambió su corazón. Algo cambió por fuera, pero nada cambió por dentro. Y hay una gran diferencia, por lo que quiero empezar, hay una gran diferencia entre ser librado y ser libre. Hay una gran diferencia entre ser librado de algo o ser libre. Ser librado habla de libertad en relación a las circunstancias, pero ser libre habla de libertad en relación a ti mismo. Y en estas historias de estas personas que viven estos actos de salvación de Jesús y cómo ocupa su lugar, vemos que puede cambiar todo y que en verdad no cambie nada, pero hay una escena en la que no cambia nada, sin embargo todo ha cambiado. Y vamos a ir avanzando hacia esa situación. Puede que no cambie nada, pero sin embargo todo haya cambiado en función de lo que ocurre en tu corazón. Y aunque en estas escenas puedo ver grandes verdades que conozco y en las que creo firmemente, ¿no? Cuando hablamos del juicio, la acusación, cuando hablemos de Jesús ocupando el lugar en la cruz, cuando vemos Él muriendo en nuestro lugar y allí en el sepulcro, me doy cuenta que puede ser que estas verdades que estoy creyendo en la Biblia las viva como ellos, sin que me toquen y sin que provoquen ningún cambio en mí. Y es posible que cuando tú piensas en estas cosas, cuando tú piensas en Jesús ocupando tu lugar, en la cruz, etc., puede ser que lo estés viviendo igual que cuando lees el texto. Y hay dos problemas, que a veces pasamos demasiado rápido por estos textos o pasamos demasiado rápido por ciertos conceptos en nuestra vida y no llegamos a completar el proceso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque creemos que por saberlo ya lo estamos viviendo. Segundo problema. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que pasamos demasiado rápido por ellas, nos conformamos con saberlo, con tener la información, y teniendo la información puede ser que lo sepas, sin embargo, no lo vivas. Lo realmente difícil del Evangelio no es entenderlo, sino que tu corazón se abra a Él. Lo realmente difícil del Evangelio no es saber los conceptos, los elementos del Evangelio, sino que choquen y que impacten tu propio corazón. Y a veces hay cosas que pasamos demasiado rápido por ellas. Hacemos un check ahí en nuestra mente, información adquirida, vamos a otra cosa. Jesús murió en mi lugar en la cruz porque soy pecador y no me podía salvar. Check, vamos a otra cosa. Necesito arrepentirme para el perdón de los pecados. Vale, check, vamos a otra cosa. Necesito ser lleno del Espíritu Santo para que me use. Bien, check, ¿sabes? Y hacemos así con un montón de cosas de la palabra, nos conformamos con saberlo. Nos conformamos con tener la información en la mente. Pero hay un viaje, el viaje más largo entre dos puntos es el de la mente al corazón. Es la distancia más larga del universo entre dos puntos. Puedes saberlo y sin embargo estar totalmente alejado de eso que sabes. Y es un gran peligro. Y no me gustaría que tú creyeras que en uno de estos personajes te puedas ver identificado. ¿Cuántos procesos en nuestro corazón habremos dejado a medias por no dedicarle el tiempo suficiente? Y en nuestro caminar con Dios hay cosas que hemos dado por hecho que están simplemente porque las conocemos y damos por hecho que las estamos viviendo, aunque nada en nuestra vida lo demuestre. Lo sé con mi mente, pero mi vida tiene que quedar expuesta ante esa palabra, hacerme ser consciente de quién soy, lo que estoy viviendo y quién me puede ayudar. Y hago tanto énfasis en esta parte porque creo que eso es algo que nos ocurre especialmente con el arrepentimiento. Creo que es algo que nos ocurre especialmente con el arrepentimiento. Es algo que
que sabemos cosas que están mal en nuestra vida, sabemos cosas que no están bien y que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que Jesús tiene que morir en la cruz en nuestro lugar y lo creemos. Sin embargo, nuestra vida no cambia. Sin embargo, volvemos otra vez a hacer las mismas obras de antes. Y dice, simplemente hemos cambiado unas obras por otras. Antes no hacíamos cosas malas, ahora hacemos cosas buenas. Pero nadie es salvo simplemente porque cambie lo de fuera, sino porque cambia lo de dentro. Y creo que es un proceso por el que hemos pasado demasiado rápido en nuestra vida y que damos por hecho que está allí y que por eso no somos capaces de avanzar. Y entonces quiero meterme en estas 3 historias, intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Navegar por estos 3 personajes y poner sobre la mesa 3 motivaciones incorrectas para arrepentirse, o 3 falsos arrepentimientos, o 3 arrepentimientos incompletos que tal vez estemos viviendo como iglesia. Porque a veces nos acercamos a la cruz con muy poco quebranto, con muy poca lágrima, con muy poco entendimiento de lo que ha costado nuestra salvación. Y eso se nota al adorar, se nota cuando adoramos, se nota cuando nos acercamos a Dios para orar, cómo le hablamos, cómo nos arrodillamos delante de Él, eso se nota a veces. Y en mi vida me doy cuenta de que creí para ser salvo por gracia, pero de repente he vivido mi fe en Cristo por mis obras, por mis capacidades. Y dejé el arrepentimiento para el día de la salvación. Y sin embargo ahora vivo creyendo que yo puedo hacer las cosas en Cristo. Y necesito la gracia para ser salvo y necesito la gracia ahora para vivir mi vida. Y quiero hablarte de eso. 3 motivaciones incorrectas para arrepentirse, o 3 falsos arrepentimientos, o 3 arrepentimientos incompletos, ¿vale? O sea, 3 formas de decirlo. Y luego iremos a una 4ª escena que nos da una solución y finalmente quiero mirar a nuestra iglesia. ¿Vale? La primera escena de Barrabás es Lucas 23, del 13 al 25. ¿Quién era Barrabás? Ya lo hemos hablado, ¿no? Era un condenado por insurrección y asesinato. Probablemente hizo una revuelta contra los romanos y allí probablemente en medio de esa revuelta cometió algún asesinato. Y si te fijas, no dice su apellido. Tanto de José como de Simón dice el apellido, pero Barrabás no hacía falta decir el apellido, probablemente porque era famoso, probablemente porque era conocido, probablemente porque muchos de los judíos estaban de acuerdo con lo que él había hecho, porque era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Un Mesías que viniera aquí a cargarse el imperio romano, a ejecutar, viniera victorioso en un gran corcel, ¿no? y a ejecutar su reino y a establecerlo. Y pensaban que tal vez él sería así, ¿no? ¿En qué situación se encontraba Barrabás? Estaba culpable, está encerrado y está esperando ser juzgado. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? ¿Cómo? Mal, porque ves dónde estás y a dónde vas a ir. Sientes que lo has perdido todo, sientes que vas a ser condenado, sientes que no hay vuelta atrás y entonces decides arrepentirte. ¿Cuánta gente se arrepiente o cuánta gente se lamenta o cuánta gente empieza a decir, ¿no?, arrepentimiento y a poner en su boca, me arrepiento de lo que he hecho, cuando ven las consecuencias que ese pecado ha traído? Y a veces nuestro arrepentimiento está originado en que simplemente lamentamos las consecuencias de lo que estamos viviendo, pero no el pecado que hemos cometido. A veces simplemente lamentamos que por nuestro pecado la persona que amamos ya no quiere estar con nosotros. O lamentamos las deudas, o lamentamos las circunstancias que estamos viviendo, pero a veces simplemente por nuestro pecado nos hemos metido en un barro que no sabemos cómo salir, pero simplemente queremos que cambien las circunstancias. Nos arrepentimos porque queremos que se solucione el problema, pero cuando se soluciona el problema, volvemos a lo que estaba antes. Barrabás era culpable, pero fue libre del juicio.
¿crees que algo cambió en la vida de Barrabás? No lo sé si cambió, ¿vale? No quiero juzgar a los personajes, pero sí que quiero meterme en la piel y lo que probablemente yo haría. A veces nos arrepentimos simplemente no porque, ¿cómo puede ser que yo haya hecho esto? ¿Cómo puede ser que yo haya cometido este pecado? ¿Cómo puede ser? Y te haces preguntas sobre ti mismo. Sin embargo, no, simplemente lamentas las consecuencias. He perdido a mi mujer, he perdido mi casa, he perdido tal dinero, he perdido tal oportunidad, he perdido tal circunstancia, estoy en el barro, no sé qué hacer, me arrepiento. Pero en el momento en el que cambian las circunstancias, volvemos al barro. Entonces, un falso arrepentimiento es arrepentirse para ser libre de las consecuencias. ¿De qué te sirve el perdón por un acto cometido si el problema lo tienes en el corazón que está roto? Y ahora has sido libre de este juicio, pero es que volverás a pecar y serás juzgado de nuevo en otro juicio. Volverás a caer. Ese arrepentimiento no es la razón auténtica para arrepentirse, o es un arrepentimiento incompleto. Claro que hay consecuencias por el pecado, claro que está mal sentirnos mal por ello, pero a veces lo único que queremos es encontrar alivio. No queremos cambiar. No queremos dar la vuelta, ¿no? Y cambiar y darle el corazón a Dios y amar lo que Él ama. Simplemente queremos que las circunstancias cambien. Y eso es lo que veo, lo que yo haría probablemente si me encontrara en la situación de Barrabás. Me arrepiento. ¿Por qué? Porque te está yendo mal. Porque no tienes otra opción. Porque no hay otra cosa que puedas hacer. La has fastidiado en todas las áreas. Pues claro que te arrepientes. ¿Pero quieres cambiar? ¿Quieres vivir diferente? ¿Quieres que Jesús entre en tu corazón y lo cambie por completo? Porque el problema no está en las circunstancias. El problema eres tú. El problema soy yo. Vamos a la segunda. Simón de Cirene. Lucas 23, del 26 al 33. ¿Quién era Simón de Cirene? ¿Qué sabemos de Simón de Cirene? Que trabajaba. Trabajaba y que tiene familia. ¿Sabes? Que trabajaba y que tenía familia. Probablemente un buen padre de familia que trabajaba para traer sustento, etc. Y de repente, volviendo a casa del trabajo, le obligan a llevar la cruz. Le obligan a cargar una cruz. Y él sufre el peso, las heridas de esa cruz y la está cargando por todo el camino hasta el Gólgota. ¿Tú crees que él sabía por qué tenía que cargar en la cruz? Él no sabía. Es irónico. Simón cargaba una cruz que no sabía que era suya, sin embargo la estaba cargando y era totalmente inconsciente de su destino. Él cargaba la cruz. Él estaba cargando las consecuencias de su pecado, pero no tenía ni idea de por qué. Él merecía la cruz, porque Jesús también murió por Simón, murió por mí, murió por Simón. Él estaba cargando la cruz, sin embargo no entendía ni papa de por qué. Él estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, estaba sufriendo las consecuencias y él merecía la cruz, pero no lo sabía. Y a veces nos acercamos así al Gólgota, sin entender que necesitamos un Salvador, simplemente queremos sentirnos bien. Y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es una culpa que te carcome por dentro y queremos arrepentirnos, pero no porque queramos cambiar, sino porque nos sentimos mal. Nos sentimos culpables de eso que hemos hecho o de cómo eso ha afectado a alguien que amamos y de repente te sientes mal y te quieres arrepentir, pero no porque quieras cambiar. No porque entiendas que hay algo roto en ti, que es imposible para ti hacer algo a no ser que Jesús te ayude. Y simplemente queremos aliviar el corazón, aliviar las consecuencias, aliviar nuestro sufrimiento, aliviar la conciencia de culpabilidad. Y hay veces que nos arrepentimos simplemente para sentirnos bien. Por eso ese arrepentimiento no trae fruto. Por eso al poco tiempo volvemos otra vez a las mismas cosas. Porque ese arrepentimiento es incompleto. Obviamente hay conciencia de pecado, convicción de pecado, es algo que hace el Espíritu Santo. Sin convicción de pecado, pues no te vas a arrepentir. Pero es que el pecado te hace entender quién eres tú, que estás roto y que tú no te puedes cambiar. Necesitas un Salvador. Es imposible para ti cambiarte. Necesitas un Salvador y lo encontramos en Jesús. Pero me doy cuenta de que muchas veces mi arrepentimiento y el de muchas personas cuando vamos tratando con ellas,
vemos que el arrepentimiento se basa en que simplemente quiero sentirme bien. Quiero dejar de sufrir, quiero dejar de sentirme culpable, quiero dejar de sentirme indigno, quiero dejar de... Al final, tú eres Dios, tú eres tu Dios. Y quieres que las cosas cambien, quieres estar, pero no te das cuenta de que necesitas morir y volver a nacer. Y tal vez así sea como nos acercamos al arrepentimiento. No quiero decir que Simón de Cirene lo hiciera así, ¿eh? Simplemente me meto en el personaje, me meto en el tema del arrepentimiento y pienso, yo creo que a veces lo único que quiero es que Jesús me quite la cruz. Pero no me doy cuenta de que necesito un Salvador. Sin entendimiento no hay salvación. ¿Cuántas veces acudimos a un llamado por eso? Porque nos sentimos mal. Pero ¿cuántas veces dices, no, es que necesito cambiar? Y solo Jesús puede ayudarme. Vamos a la tercera. A José de Arimatea. Lucas 23, del 50 al 56. Haciendo el repaso, lo primero sería arrepentirse para ser libre de las consecuencias. La segunda sería arrepentirse para aliviar tu conciencia o tu sufrimiento. Vamos a una tercera. José de Arimatea. Hemos hablado de que era un hombre rico que había construido un sepulcro, aunque el texto nos da un detalle más de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Era discípulo en secreto de Jesús. Por miedo a los judíos o por diversas circunstancias, dicen que él era un discípulo en secreto. Y esto me impactó, me lo enseñaron una vez. Dice, un discípulo que no paga el precio de seguir a Jesús, solo tendrá relación con un Jesús muerto. Con un Jesús sin vida. Un discípulo en secreto que no paga el precio de seguir a Jesús no se va a relacionar con un Jesús resucitado ni con el vivo, se va a relacionar con un Jesús muerto, sin poder, sin vida. Y esto me hacía pensar. Pero bueno, vemos que este hombre rico había preparado su propia tumba, pero nunca llegó a usarla. Él había preparado su destino con sus propias manos, pero Jesús decidió ocupar su lugar, al igual que nosotros habíamos preparado nuestro destino en el infierno, con nuestras propias manos. No somos neutrales ante el juicio de Dios, ¿no? De repente tú eliges a Dios, vas al cielo, tú no eliges a Dios, vas al infierno. No, nosotros habíamos construido nuestro propio destino con nuestras propias manos en el infierno. Nosotros nos hicimos una habitación allí por nuestro pecado, pero Jesús decidió hacer suya esa habitación. Y a cambio, dice Juan 14, que Él nos prepara una habitación en la casa del Padre. Juan 14, versículos 2 y 3, dice que Él está preparando una morada para nosotros, está preparando una casa para nosotros en el cielo, un lugar donde podamos vivir por la eternidad. Pero pensando en José de Arimatea me doy cuenta de que yo también había construido mi propio destino. Por mi pecado, por lo que yo he hecho. Ese era mi destino. Sin embargo, Jesús ocupa ese lugar, ¿no? ¿Y cómo se puede transformar esto en un falso arrepentimiento? ¿Cómo se puede transformar esto en un falso arrepentimiento? Porque nunca te han dicho, oye, ¿qué prefieres, ir al infierno o ir al cielo? Ir al cielo. Oye, ¿qué prefieres, sufrir la condena por tus pecados o ser absuelto y que Jesús cargue con tus pecados? Claro. Yo estaba pensando, oye, arrepentimiento no es aceptar la mejor oferta. A veces nos arrepentimos o aceptamos el arrepentimiento o aceptamos la enseñanza de la cruz, aceptamos que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar por interés, porque es la mejor opción. Entre ir al cielo y al infierno, voy al cielo. Entre morir por la eternidad, sufrir las consecuencias de mi pecado, o que Jesús lo haga, pues Jesús. Un seguro de vida. Y a veces nos arrepentimos porque queremos simplemente que cambien las circunstancias, a veces por encontrar simplemente alivio de la culpa que sentimos, pero es que a veces es por interés, porque Jesús es la mejor opción, y realmente lo es. Pero si buscas la salvación para ser libre de las consecuencias que has provocado, para sentirte mejor, o porque esa es la opción más rentable, tengo que decirte que el arrepentimiento es incompleto, por no decir falso. Y fíjate que de todos ellos,
cambiaron sus circunstancias, pero no sabemos si cambió su corazón, no lo dice. Sin embargo, en el texto de una situación similar sí que dice que algo pasó, pero de estos no. Y yo me puedo poner en su situación pensando en la obra de Jesús en mi vida y me doy cuenta de que muchas veces, muchas de las cosas que creo, soy hijo de Dios, el Espíritu Santo está en mí, simplemente paso de largo como estas escenas. Ellos vivieron grandes escenas, grandes milagros con Jesús. Sin embargo, no hay registrado si causó o no ningún impacto eso en su vida. Y hay veces que hay muchas cosas que sabemos de Jesús, de la Biblia, que nunca quedará registrado si ha causado un impacto o no en tu vida. Y yo pensaba en mí, digo, ¿cuántas cosas sé? Pero ¿cuántas cosas me han marcado? Yo pensaba, ¿cuántas veces Jesús me ha librado de tantos juicios, de tantos problemas, de tantas consecuencias? Sin embargo, yo no he cambiado después de todo eso que ha librado en mí. ¿Cuántas veces ha liberado mi corazón de tanta amargura, de tanta depresión, de tanto desánimo? ¿Cuántas veces Jesús ha respondido a mi clamor y ha limpiado mi interior? Sin embargo, yo luego he seguido viviendo prácticamente igual que como vivía antes. Y lo mismo con el sepulcro, ¿no? De todos ellos cambiaron sus circunstancias, pero no cambió su corazón, porque el problema no estaba en las circunstancias, el problema estaba en ellos, en el corazón. En mí está el problema. Yo soy el problema, soy yo el que necesita salvación. Y hay una escena más escondida en este capítulo, donde también hay una multitud, donde no hay un intercambio visible y donde hay un protagonista anónimo. Y está un poquito antes. No sabemos su nombre, no sabemos nada de él excepto su identidad. Era un ladrón. Era un ladrón. Unos poquitos versículos antes, en el versículo 40. ¿Sabes por qué este es anónimo? Para que aquí puedas poner tu nombre. Son anónimos, son gente que no sabemos quiénes son, pero sí sabemos quiénes eran. Gente que necesitaba salvación. Y ese fue el hombre, este hombre fue el único que ese día tuvo un encuentro con Jesús. Y ese hombre acabó muriendo en la cruz. Ese hombre, ese día, no cambió nada con su encuentro con Jesús. Acabó muriendo en la cruz. Sin embargo, todo había cambiado. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que puede no cambiar nada y sin embargo lo cambia todo, porque algo entró en el corazón de esa persona. No necesitamos que cambie lo de fuera, necesitamos que cambie esto, lo de dentro. No fue librado de la cruz, pero sí que fue libre de sí mismo y alcanzó la salvación. El problema no es la cruz, ni el juicio, ni cómo me sienta. El problema soy yo. Porque si no muero en esta cruz, moriría en otra. Si este hombre ese día fuera libre de la cruz y no cambia su corazón, moriría en otra cruz más tarde. Porque seguiría siendo un hombre pecador. Porque el problema está en el corazón. Sería librado de esta cruz, pero volvería a subirme a otra. Y quiero resaltar varias cosas sobre este hombre, sobre su arrepentimiento y poder asumirlo así a nuestra vida, ¿no? Dice este versículo 40, dice, el otro criminal lo reprendió, dice, ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es curioso, porque vemos los dos hombres en la cruz. Y aquí los fariseos están tentando a Jesús, al igual que la tentación en el desierto al principio del ministerio. Le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, clama a Dios y que Él te salve. Y le están tentando varias veces. Y el último fue uno de los criminales que estaba muriendo en la cruz al lado de Jesús. Le dice, versículo 39, dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué estaba pidiendo? Que cambiaran sus circunstancias.
Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo único que pedía es sálvame de la cruz, pero ni me arrepiento del pecado, ni acepto que soy culpable, ni acepto nada. Solo quiero ser libre de la cruz porque no quiero ir al infierno. Quiero salvarme. Y muchas veces nuestro arrepentimiento, el inicio de nuestra relación con Cristo, está basada más en estas cosas que en el entendimiento que genera el otro criminal. Lo primero de todo, ¿qué dice? Soy culpable. Esto lo he provocado yo. Soy culpable. ¿Quieres saber? Arrepentimiento, apuntemos. Lo primero de todo, entender que soy culpable. Que esto lo he provocado yo. Soy culpable. En nuestro caso, el castigo es justo. Estoy sufriendo lo que merezco. Estas son las consecuencias de mi propio pecado, de mis propias decisiones. Y estoy viviendo esto, y es justo que lo sufra. Porque si fijas, es el único que no le pide que le libre de la cruz. El único salvo es el único que muere. Y él sabe que es justo morir en la cruz y ni siquiera le pide a Jesús que le libre, porque sabe que no es digno de hacerlo. Él sabe que no es digno de pedir salvación. Simplemente le dice, acuérdate de mí. Pero por su arrepentimiento en su corazón dices que no, ni merezco pedirte que me salves. Esto es justo. Que yo sufra esto, que yo muera, que yo vaya al infierno, es lo justo. ¿Tú has entendido que tienes que ir al infierno? Aún a día de hoy. Que ese es tu sitio. Y por eso adoramos a Dios. Porque esto es incomprensible para la mayoría. ¿Cómo puede ser que yo sea libre? Si no lo soy, tendría que ir al infierno, tendría que morir, tendría que ir para allá. Y a veces no nos hemos visto en la situación de... ¿Te imaginas que Jesús te dice, no, no eres salvo, vas al infierno? Y a veces no nos hemos puesto en esa situación. A veces como, ¿cuántos habéis crecido en la iglesia prácticamente toda la vida? Muchos. Hemos estado en la iglesia prácticamente toda la vida. A veces este proceso de arrepentimiento no lo hemos pasado. Yo he estado en la iglesia desde que nací prácticamente. Y Jesús siempre ha estado ahí, Jesús siempre ha sido una solución, Jesús siempre había muerto por mí en la cruz. Y se creía en Él y que había resucitado, yo era salvo. Sin embargo, me doy cuenta de que al haber crecido en la iglesia, tal vez el proceso del arrepentimiento lo pasé demasiado rápido. Lo pasé demasiado pronto. Y no le di el tiempo y la profundidad para entender que yo merecía el infierno y aceptar la salvación con los brazos abiertos. A veces pasamos demasiado rápido. ¿No os impacta los testimonios de la gente cuando se convierte en otro proceso de la vida, de adultos? Y el cambio tan radical que hace en su vida, el gozo con el que adoran a Dios y esa transformación tan radical. Y yo pensando, ¿por qué para mí no es así? A veces hemos pasado demasiado rápido. Y hay que volver aquí. El castigo es justo. Soy culpable. Estas son las consecuencias de mi pecado. El problema lo tengo dentro. Y algo tan importante como esto, no puedo hacer nada para cambiarme. No puedo hacer nada para que la cosa cambie. Y esta es una de las cosas que a mí más me ha costado entender. Porque a veces siempre intentamos hacerla. Voy a ayunar más, voy a orar más, voy a hacer estos devocionales, voy a hacer estos estudios, voy a hablar con tales personas y vamos a servir más en la iglesia y vamos a hacer este. Y decimos que no podemos hacer nada, pero lo intentamos. Intentamos hacer muchas cosas. Y me doy cuenta de que cuando quito un poquito el pie del acelerador, vuelvo a donde estaba, exactamente al mismo sitio. Porque no podemos hacer nada para cambiarnos. Y así de rotos hay que llegar en la cruz. Es decir, si puedes hacer algo, Jesús, si te acuerdas de mí, si puedes hacer algo, cámbiame, porque yo no sé. Yo no puedo cambiar mi vida. Lo he intentado en el mal camino y en el buen camino. Y no puedo cambiar. Necesito un Salvador. Y llegar a ese punto, a veces pensamos que es simplemente una información que hay que aceptar. Y cuesta mucho más de lo que parece. Y yo os invito a abrazar el arrepentimiento de nuevo.
a volver otra vez a ese punto. No está mal, pero a volver otra vez a decir, Jesús, necesito un Salvador. Y quiero terminar pensando en mí, pero en nuestra iglesia. Porque hemos hablado de que en cada una de estas escenas hay una multitud que mira. En cada una de estas escenas, incluso en esta del hombre muriendo en la cruz, hay una multitud de personas que están mirando, ajenos a lo que está pasando. ¿Y cuántas veces leemos la Biblia como si fuéramos esa multitud? Y nada de lo que está ocurriendo tuviera que ver con nosotros. Y miramos de lejos, muy tranquilos, cuando somos los que tendrían que estar clamando por ayuda. Esta historia no trata de Barrabás, ni de Simón, ni de José de Arimatea, ni de los dos ladrones al lado de Jesús, sino que trata de ti y de mí, porque somos cada uno de esos personajes. Y si somos alguien en esta historia, no somos la multitud que mira de lejos tan tranquila. Somos uno de los dos hombres aprovechando los últimos minutos de su vida para recriminar a Jesús, exigirle una salvación o para aceptar que necesita salvación. Somos uno de esos dos hombres. El barco se hunde para todos. No estamos en una situación en la que hay los perdidos y luego nosotros los hallados. No, todos estamos en un barco que se hunde. Todos estamos en un barco que se pierde. Todos estamos en las últimas. Simplemente hay unos que saben que hay un bote salvavidas y están compartiendo con los demás. Oye, he encontrado un bote, ven conmigo al bote, porque tú y yo nos estamos hundiendo. Y a veces como iglesia nos hemos olvidado de que nosotros también somos perdidos, de que aún necesitamos ser rescatados. Simplemente sabemos dónde está el bote, pero cuando pensemos en los demás, no son los perdidos y nosotros ya, nuestro problema está solucionado, no necesito nada, gracias, ven mañana. Sino que los dos nos estamos perdiendo, los dos estamos en las últimas, los dos nos estamos muriendo por nuestro pecado. Y es hoy que podemos mirar a Jesús y clamar por salvación, ¿no? Y tenía miedo y temo encontrarme con una iglesia que ya no necesita la cruz. Temo encontrarme con una iglesia que ya no necesita la cruz, que ya no se quebranta igual delante de la cruz o que ya no la busca igual. No digo que estemos todo el día con el moco y la lágrima, pero el acercamiento a Dios, el acercamiento a Jesús. Y a veces necesitamos, sí, la cruz, pero algo más. Enséñame algo diferente. Llévame a algo más profundo, más intelectual, ¿no? Llévame a otro nivel. Y nos hemos olvidado, ¿no?, de esto. Y a veces, ¿sabes por qué no cambias? ¿Sabes por qué yo no cambio? Porque necesito arrepentirme. Porque necesitas arrepentirte. Necesitamos un Salvador. Y el único lugar donde el corazón puede cambiar es a los pies de la cruz. Y nuestra iglesia hoy necesita salvación. El problema no es lo que hago, sino lo que tengo en el corazón. Y sin un corazón que entienda que necesita ayuda es imposible cambiar. ¿Nunca has intentado ayudar alguna vez a alguien que cree que no necesita ayuda, pero tú sabes que la necesita? Tú sabes que necesita ayuda, pero como él piensa que no, da igual lo que hagas, que esa persona no cambia. Pues a veces eso pasa con nosotros. Y quería acercarme a esta Semana Santa, antes de que la semana que viene probablemente hablemos de la resurrección. Quería acercarme a este día y volver a la cruz. Volver a la cruz y decir, Jesús, has muerto por todos, pero es que has muerto por mí, porque necesito salvación. Entonces, hemos hablado de estos falsos arrepentimientos y hemos hablado del arrepentimiento del ladrón. Y me gustaría que pudiéramos cerrar los ojos y vamos a terminar, pero que puedas ponerte a examen tu propia vida, tu propio inicio de la fe en Cristo y decir, ¿me arrepiento? ¿Entiendo que necesito un Salvador? ¿O simplemente si me conformo con hacer las cosas bien, que tocan, yo ya estoy tranquilo con eso? Nuestra fe es simplemente por interés
o para ser libre de las consecuencias, o para aliviar la conciencia, el alma, o entendemos que necesitamos un Salvador. Y hoy, Jesús, venimos delante de ti porque queremos ser salvos. Es la cosa más difícil, es lo más difícil, Señor. Que tú puedas hacer algo con nosotros, hacer algo conmigo, abrir el corazón y dejar que cambie por tu obra, no por la mía. Somos incapaces, Señor. Y en el nombre de Jesús queremos venir a la cruz con total deseo, con total hambre, Señor, de que tú cambies nuestras vidas. Jesús, Espíritu de Dios, abre el entendimiento de nuestra iglesia. La iglesia no va a cambiar ni va a ir mejor porque hagamos el culto de una forma o de otra, o tal proyecto o tal estrategia. Cuando vengan corazones aquí que se entreguen a ti y te dejen hacer a ti tu voluntad, Señor, lo que tú desees. Y pido que siembres arrepentimiento en nuestro corazón, profundo, bien adentro, Señor. Porque queremos ser una iglesia salva, una iglesia que entiende la cruz y se ha dejado marcar por ella y que no puede vivir para otra cosa. Señor, Espíritu de Dios, trae convicción de pecado en nuestra vida. Trae convicción, Señor, de la necesidad de un Salvador. Que no vivamos experiencias contigo como los intercambios que hemos visto en este capítulo y que pase por delante de mí sin que choque frontalmente contra mi vida. Quiero ayuda, necesito ayuda, Señor, porque el problema soy yo. Y ayúdame, cojo a Jesús, cojo la cruz, llévame a la cruz, Señor. Y arranca este corazón y clávalo en la cruz y pon en mí el tuyo. Señor, ayúdanos en estos días a adorarte con total entendimiento de lo que ha pasado y de lo que estás por hacer en el nombre de Jesús. Señor, queremos más y más y más de ti, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús.